A esta hora está con nosotros Viviana Aido, representante de ONU Mujeres en el Ecuador. Viviana, bienvenida. Muy buenos días. Este domingo celebramos el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, y lo hacemos en medio de algunas cosas importantes. Primero, se celebran los 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing. Es decir, hace 25 años ya se sentó el mundo a hablar sobre las condiciones que deben cambiar para que la mujer se pueda desarrollar y contribuir de una manera mucho más positiva, mucho más activa al mundo. Empecemos por ahí. ¿Qué es lo que hemos logrado en estos 25 años y qué nos falta por hacer? Bueno, yo creo que ha habido progresos importantes y es justo reconocerlo. Aprovechemos este año para hacer balance de lo que se ha progresado, pero sobre todo también para poner la vista en los desafíos pendientes y poder reunir fuerzas para seguir trabajando de manera conjunta y alcanzarlos. En el caso de Ecuador, por ejemplo, la situación de las mujeres hoy no tiene nada que ver con la que era hace 25 años. Tenemos a muchas más mujeres en el mercado laboral, hoy tenemos al doble de mujeres con ingresos propios que hace 2 décadas. Las mujeres accedieron masivamente a las universidades, desde luego se ha avanzado muchísimo en cuanto a derechos, pero ahí siguen estando muchos de los desafíos pendientes. La brecha en el mercado laboral sigue siendo de más de un 20%, apenas están en la toma de decisiones en el ámbito privado, aunque sí se ha avanzado bastante en el ámbito de la representación pública, y las mujeres siguen teniendo sobre sus espaldas el triple del tiempo del trabajo de cuidado no remunerado que los hombres. Eso obviamente limita sus oportunidades de formación, sus oportunidades de crecimiento en el mercado laboral. Esos son algunos de los retos que tenemos pendientes. Y creo que hay que concebirlo desde la perspectiva de que la igualdad no es solo un tema de mujeres, sino que es buena para el conjunto de la ciudadanía, es buena para nuestras sociedades, para nuestras economías, para nuestras comunidades. Por eso todas y todos deberíamos trabajar de manera mucho más conjunta para avanzar en esas cotas de igualdad. Entonces, digamos que en estos 25 años lo que se ha logrado para las mujeres es abrirles las puertas para que puedan tener la misma oportunidad que los hombres para poder desarrollarse en materia laboral, en materia de derechos. Es decir, ha habido avances, aunque todavía hay cuestiones pendientes, como usted lo dice. Pero quisiera saber, digamos, ya avanzados de esos procesos, ya nos hemos dado cuenta que una mujer hoy tiene, por ejemplo, acceso a, digamos, a un cargo medio, alto dentro de una organización. Pero la misma mujer se limita de poder seguir avanzando, porque no se ha resuelto los otros pendientes que tiene. Y es que una mujer a veces renuncia a la posibilidad de seguir creciendo dentro de una empresa porque no tiene el tiempo para poder atender las necesidades de esa empresa y atender las necesidades de su familia. Es decir, todavía el sistema es masculino, está masculinizado. No se ha tomado en cuenta esas necesidades que la misma empresa podría resolver para poder ayudar a esa mujer a que siga avanzando y contribuyendo al desarrollo de esa empresa. ¿Qué hacemos ahí? Sí, el poder sigue siendo eminentemente masculino y son las mujeres, ¿no?, las que cargan fundamentalmente con el trabajo de cuidado, que a su vez es el mecanismo reproductor de la fuerza laboral, ¿no? Si no nos encargamos de los cuidados es imposible poder trabajar fuera. Por tanto, creo que hay que tomar medidas de manera conjunta, avanzando en medidas de protección social, avanzando en una mayor redistribución del trabajo de cuidado y en una mayor valorización. No sé en qué momento decidieron que ese trabajo tenía que ser menos valorado que el trabajo que se realiza también fuera del hogar. Tiene que haber políticas públicas que avancen en esta dirección, políticas también desde el ámbito de las empresas que nos ayuden a promover la corresponsabilidad, entendiendo que es positivo también para la propia eficiencia de las empresas, porque está demostrado que las empresas que toman más medidas en este ámbito son más eficientes, son más productivas, les benefician su cuenta de resultados. Creo que es algo que tenemos que ver desde la corresponsabilidad conjunta del Estado, por supuesto, pero también desde las empresas, desde el sector privado y también desde las propias familias, ¿no? ¿Cómo redistribuimos de mejor manera? ¿No hace falta visibilizar, por ejemplo, más los resultados de aquellas empresas que se preocupan por resolver estos problemas que tienen las mujeres? No solamente, digamos, de atención a sus hijos, sino, por ejemplo, los problemas de violencia que sufren las mujeres y que no les dejan desarrollarse al 100% dentro de una empresa. Pero hay empresas que ya se han enfocado ahí y han tenido extraordinarios resultados. ¿Por qué no se ha visibilizado más? Bueno, hay muchísimos estudios que demuestran lo que estás diciendo precisamente, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el trabajo de cuidado no remunerado representa entre el 23 y el 34% del Producto Interior Bruto del país. Pero sin embargo eso no se considera a la hora de las cifras macroeconómicas. Por tanto, es totalmente injusto no tener una consideración de esta cuestión. Igualmente sabemos que si se redujera la brecha laboral, por ejemplo, de aquí al año 2025, el Producto Interior Bruto a nivel global podría crecer en un 26%. Es decir, los datos demuestran esa relación
directa, ¿no?, entre igualdad y mayor eficiencia, mayor productividad. Además de que, por supuesto, es un tema de derechos, pero no solo es lo justo, también es lo inteligente. Y, sin embargo, a veces ni con todos estos datos encima de la mesa se toman las medidas necesarias. Claro, otro estudio que yo publiqué aquí es que se pierden 1.800 millones de dólares al año por causa de la violencia y el machismo en nuestro país. Es decir, una mujer que no puede trabajar concentrada al 100% porque es víctima de violencia psicológica o física o económica, no puede rendir al 100% y eso finalmente le hace perder esa empresa, también por los días que se ausenta a causa de la violencia ya física. Es decir, ese tipo de cifras son importantes para poder, digamos, sembrar esa semilla de conciencia dentro de las empresas. Totalmente, tiene unos costos directos e indirectos altísimos para el propio sistema productivo, pero además es que no podemos hablar de desarrollo sostenible mientras se le siga negando a la mitad de la población su dignidad, mientras se le sigan negando sus derechos, mientras existan las cifras de violencia tan altas que existen, ¿no? En este país, además, tenemos uno de los niveles de tolerancia social más altos a la violencia contra las mujeres de toda la región. El 40% de las mujeres considera que es normal que un esposo pueda pegarle a una esposa si hay alguna razón de por medio. Es decir, tenemos las normas, porque creo que hay leyes muy importantes como la ley de violencia de género, tenemos el femicidio tipificado en el Código Penal, pero a veces no es solo suficiente con la norma, es importante que pongamos un freno social a esta violencia, que entre todas y todos decidamos que eso no es tolerable, que no es permisible y que pongamos frenos cuando vemos ese tipo de violencia. Quisiera dejar con una pregunta para cerrar el tema de lo económico y pasar al tema de la violencia. Pero quisiera preguntarle, lo que se dice ahora es que es importante reconocer el trabajo que una mujer hace en casa, reconocerlo no solo a nivel macroeconómico, sino a nivel directo, si lo puedo llamar así. Es decir, esa mujer debería recibir un salario mensual por ocuparse de sus hijos y de su hogar durante una etapa, digamos, necesaria, crítica, por decirlo, de los niños, sobre todo cuando son pequeñitos. Pero, ¿quién debe pagar ese sueldo? ¿Quién le debe pagar ese sueldo a las mujeres? Me lo contesta después de comerciales. Gracias. Representante de ONU Mujeres en el Ecuador, antes de los comerciales. ¿Quién debería pagarle un salario mensual a una mujer que se queda en casa cuidando a los niños? Porque dicen que ese trabajo tiene que ser reconocido. Pero la gran pregunta es, ¿quién debe pagar? ¿Qué nos dice Vivian? Yo creo que lo que tenemos es que promover un cambio de modelo, un cambio de sistema. Hay que redistribuir ese balance de poder y avanzar hacia medidas que permitan una mayor redistribución entre el trabajo de cuidado entre hombres y mujeres. Porque son las mujeres las que tienen que quedarse en casa. Son ellas las que están avanzando de manera masiva en las universidades, sacando incluso mejores calificaciones que sus compañeros varones, y sin embargo esto no tiene, digamos, un efecto en cuanto a su incorporación al mercado laboral. Creo que hay que adoptar medidas para que haya efectivamente guarderías gratuitas para los niños que posibiliten una mayor incorporación en el mercado laboral, adoptar medidas del tipo de una corresponsabilidad o de unos permisos parentales similares a los permisos de maternidad y que sean intransferibles y que sean obligatorios. Es decir, todas las medidas creo que tienen que tender a romper con ese desequilibrio de poder existente que perjudica claramente a nuestra sociedad, a nuestras comunidades, a nuestras economías. El punto es este, y es que dentro de una empresa, cuando el problema se genera cuando entra una mujer, es decir, es la mujer la que viene con el problema de los hijos. ¿Y qué pasa con los padres de esos mismos hijos? ¿Por qué no podemos ver a padres y madres como a una unidad a quien hay que resolverles los problemas? Es decir, si es hombre, a él no le dan la oportunidad de tener guardería para sus niños, no le dan oportunidad de tener espacio para cuidarlos en el momento que se enferman. Es decir, no se ve bien. Si un hombre pide permiso para poder cuidar a su niño que está enfermo, se lo ve mal. Si una mujer pide permiso para ir a cuidar a sus niños, también se ve mal, pero le dan ese permiso. Entonces, hace falta una nueva visión para poder hacer este equilibrio de poder. Ver no hombres y mujeres, sino familias. Ambos tienen los mismos problemas. Totalmente. Es un cambio cultural, pero que no va a llegar solo. También tenemos que promoverlo desde la política pública y desde las diferentes políticas que se adopten desde el sector privado. Por ejemplo, a la hora de contratar a una mujer o a un hombre,
todavía seguimos viendo que a las mujeres se le hacen preguntas que a los hombres no. ¿Piensas casarte? ¿Piensas tener hijos? Eso seguimos viendo que sucede en muchas empresas. Preguntas que no le hacen a los hombres. En el caso de que hubiera, por ejemplo, un permiso de paternidad equiparable al permiso de paternidad, la pregunta sería la misma para ambos. Es decir, obviamente se pueden tomar medidas desde lo público que incidan en este cambio de modelo, en este cambio de cultura. De hecho, hay experiencias previas, ¿no? Tenemos referentes a seguir. Muchos de los países nórdicos ya tienen permisos parentales equilibrados y sabemos que esa es una de las medidas que ayuda, como hay otras muchas, ¿no? El hecho, por ejemplo, que comentaba, que se promuevan, se faciliten servicios de guardería tanto a mujeres como a hombres, se facilite teletrabajo tanto a mujeres como a hombres, es decir, está todo inventado, sabemos lo que está funcionando, sabemos lo que no, y efectivamente esa igualdad no va a llegar sola, hace falta inversión, hace falta recursos, hace falta creérselo. Afortunadamente yo confío mucho en la generación más joven, la llamamos generación igualdad porque creo que es una generación que está cansada de las discriminaciones, que está cansada de las desigualdades y que tiene esperanza para cambiar las cosas. Pero y tiene la fuerza necesaria. Hay que cambiarle el chip. Hay que cambiarle el chip, porque el problema es que esa nueva generación viene siendo educada por una antigua generación, que es, digamos, a la que pertenecemos nosotros, y en donde todavía creemos que debemos educar a una niña, como una porcelana, como una muñequita de cristal. ¿Para qué? Para que encuentre un príncipe azul, que la mantenga, que le garantice su felicidad, su seguridad y todo para toda la vida. Ya no vivimos en esa época, lamentablemente ya los príncipes azules son solamente de los cuentos. Tenemos hombres de carne y hueso, para quienes también el peso de tener la responsabilidad de llevar la seguridad, la felicidad y todo de toda su familia ya no es real. Eso también causa frustraciones y violencia. Todo empieza desde ahí. Hay que también equilibrar, hay que también pensar, digamos, en los hombres, en repartir esa responsabilidad para vivir en un mundo más real, en donde la igualdad realmente sea de lado y lado. No sé qué piensas. Efectivamente, necesitamos a los hombres. Este no puede ser un tema de mujeres. Tenemos que ir de la mano para, acabar con todos esos muros, con todos esos obstáculos que nos ponen por delante. Creo que la igualdad es positiva para ambos lados y desde luego trabajar con nuestros niños y niñas desde las edades más tempranas, desde la educación, que obviamente está en los colegios, pero también está en las casas, ¿no? Principalmente en la casa. A las niñitas desde pequeñas les regalamos la cocinita, la casita, y a los niñitos juguetes relacionados con la conquista del mundo, con poder vivir la aventura. O sea, desde pequeños se les dice es el chip que tenemos que cambiar. Al niño que puede llegar a donde quiera llegar y a la niña que su destino está en el hogar. Y rápidamente la última pregunta. Una crítica para las mujeres que llegan a la cumbre. Hay mujeres que han llegado a los más altos estratos de las empresas o de los organismos internacionales, pero llegan allí y tienen la posibilidad de cambiar el sistema y no lo hacen. Se adaptan al sistema masculino. Y son las primeras, por ejemplo, que ponen trabas para que mujeres en edad de embarazo entren a las empresas. Hace falta mayor masa crítica, ¿no? Dicen que cuando una mujer llega a la política, cambia la mujer. Cuando son muchas las mujeres que llegan a la política, lo que cambia es la política. Esto sucede igual en cualquier ámbito de poder. Cuando una mujer llega al poder, cambia la mujer, porque tiene que adaptarse a ese mundo de hombres, a esos roles masculinos. Sin embargo, cuando son muchas las mujeres que llegan al poder, lo que cambian son las estructuras de poder. Hoy por hoy solamente seguimos teniendo 1 de cada 10 en puestos directivos. Por tanto, hay que reequilibrar un poco más esa cancha. Bueno, me quedo con eso para poder reflexionar sobre esa realidad en esta semana que celebramos el Día Internacional de la Mujer. Se ha logrado mucho, pero todavía falta mucho por hacer. La tarea no está en los gobiernos, en los hombres, en las mujeres que llegan al poder. La tarea está en absolutamente todas las mujeres y hombres que conformamos esta sociedad. Necesitamos hacer los cambios para poder beneficiarnos a nosotros, beneficiar a nuestras familias y realmente sembrar un nuevo futuro. Gracias, Viviana, por estar esta mañana.